Bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y en el vídeo de hoy os traigo algo un poco diferente porque de hecho lo vamos a hacer en este formato, en el formato de los streams, dado que es bastante presentación de PowerPoint, he preparado muchas imágenes y lo que quiero hacer aquí es un análisis de cuántos MVPs diferentes ha habido en cada equipo de la NBA, porque lo cierto es algo que probablemente dé la sensación de que esté menos disperso, pero la realidad es que muchos equipos han tenido un MVP a lo largo de los años, no tantos equipos han acumulado tantos MVPs, pero sí que es verdad que ha habido jugadores generacionales que han marcado una era para un equipo y que realmente han marcado la diferencia. Pero aquí vamos a hacer un repaso de todos los MVPs que ha habido en la historia de la NBA, de en qué equipos han jugado, y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, vamos a empezar. En este vídeo me he centrado en cada una de las 30 franquicias de la NBA, incluyendo sus etapas anteriores, digamos, y me he fijado en qué jugadores de calibre MVP, qué jugadores que han ganado ese premio a lo largo de los años han jugado en alguna de estas franquicias. Por ejemplo, los Clippers nunca tuvieron un MVP, pero sí que hubo uno en los Buffalo Braves, que actualmente son los Clippers. Así que buscamos un poco esa continuidad, ¿no? Esa historia de la franquicia desde su origen, con el fin de ver cuántos equipos han tenido un jugador del máximo calibre en la NBA y ver si esto realmente ha reportado éxitos o no, porque en general sí que hay una correlación, aunque no siempre es así. Y bueno, vamos a empezar entonces con una imagen básicamente para plasmar a los 8 equipos que nunca han tenido un MVP. Y es que de los 20 equipos en la NBA solo hay 8 que nunca han tenido un MVP. De entre ellos uno ha ganado un anillo hace poco con los Toronto Raptors gracias a Kawhi Leonard, pero estos equipos son los Brooklyn Nets, los Charlotte Hornets, que es el equipo más nuevo de todos estos, los Detroit Pistons, los Indiana Pacers, los Memphis Grizzlies, los New Orleans Pelicans, los Orlando Magic y los Toronto Raptors. Como veis, entre los 67 MVPs que se han repartido a lo largo de los años, solo hay 8 equipos que nunca han tenido la suerte de tener ninguno, y puede que alguno consiga cambiar su suerte en breves. New Orleans tiene cosas interesantes con Zion, por ejemplo, los Pistons con Kate Cunningham, tal vez los Raptors con Scottie Barnes, pero vamos ahora a ver entonces al resto de equipos y qué MVPs han tenido y vamos a ir de menos a más. Bueno, ahora mismo la imagen va a ser muy pequeñita porque no tenía otro espacio para poner esto. Cuando empecé a preparar este vídeo no tenía claro que lo iba a grabar en este formato, pero creo que es mucho más sencillo porque hay mucha imagen y mucho texto y si no voy a estar alterándolo mucho, ¿no? Pero lo que he decidido hacer en este vídeo es centrarme en cuántos jugadores han ganado el MVP en un equipo y no tanto en cuántos MVPs en total ha tenido una franquicia, ¿no? Y por eso vamos a ir de menos a más y vamos a empezar enseñando pues 2 equipos de cada vez. Y es que los Dallas Mavericks solo han tenido un MVP en su historia, Dirk Nowitzki en el año 2007, los Mavericks ganarían un anillo después en el año 2011, o sea que les ha ido bien liderados por Nowitzki, pero eso es claramente el mejor jugador de la historia de este equipo, aunque Luka está compitiendo por llegar ahí, solo que es joven. Y los Minnesota Timberwolves también han tenido solo un MVP en Kevin Garnett, un jugador increíble a nivel defensivo sobre todo, que acabaría pocos años después yéndose a los Boston Celtics y ganando un título en Boston, pero no funcionó en Minnesota, o al menos no consiguió funcionar lo suficiente. Los Timberwolves eran un equipo estable en playoffs, pero no pasaban. Seguimos con otros 2 equipos que solo han tenido un MVP y aquí hay que retroceder bastante más porque los Portland Trail Blazers sí que han tenido un MVP en Bill Walton en el año 1978. Si no me equivoco fue un año en el que Walton se lesionó y ni siquiera jugó tanto y era una bestia defensiva grande, aunque con bastantes problemas en los pies, y debido a eso su carrera estuvo bastante plagada de lesiones, que es algo muy habitual en los Blazers. Greg Oden, Brandon Roy, Bill Walton en el pasado y bueno, a ver si esto no se repite ahora con Shadon Sharpe, que ya ha empezado un poco mal, ¿no? Pero eso, en el 78 los Blazers tuvieron a Bill Walton y si retrocedemos un poco más, en el año 1975 los Buffalo Braves, que actualmente son Los Ángeles Clippers, también tuvieron un MVP en Bob McAdoo, que bueno, promedió 34,5 puntos y 14 rebotes por partido en esa temporada. Como veis aquí los MVPs del pasado ponen números realmente absurdos en aquella época, pero bueno, los Clippers han tenido un MVP solo que hace mucho tiempo. Otros equipos que han tenido solo un MVP son los New York Knicks, que para ser una franquicia enorme, la franquicia más grande de Nueva York, sí, tienen un MVP más que los Nets, pero solo tuvieron uno y fue en 1970, ese fue Willis Reed, que bueno, ya hace bastante tiempo que quedó en el pasado y no con él porque con Pat Ewing también los New York Knicks tuvieron mucho éxito, pero desde luego estoy seguro de que echan de menos sus días de más gloria a los Knicks y a ver si consiguen darle un poco de vuelta a su situación. Y los Wizards curiosamente solo han tenido un MVP en su historia, Wes Unseld, que es el padre del actual entrenador de los Washington Wizards, un jugador que si no me equivoco fue MVP en su temporada de novato en la NBA, supongo que venía de la ABA,
de la otra liga profesional. Y bueno, al momento que ganó ese premio, los Wizards todavía no eran los Wizards, eran los Baltimore Bullets. Pero bueno, Wes Unseld, 1969, el único MVP de los Wizards. Y ahora llegaremos al último equipo que ha tenido un MVP en su historia, que solo ha ganado un MVP con ese equipo, mientras que entre los siguientes ejemplos veremos a jugadores que han ganado múltiples. Y llegamos ahora a los actuales Sacramento Kings, en el pasado los Cincinnati Royals, que tuvieron como MVP en 1964. Aquí he cometido un error y no he actualizado la fecha con la de Willie Smith, pero Oscar Robertson, el Mr. Triple Doble anterior a Westbrook, el primero de su generación, ¿no? Consiguió un MVP en el año 1964 con los Cincinnati Royals, promediando 31,4 puntos, 9,9 rebotes y 11 asistencias por partido. Y luego en el futuro tendría otras temporadas de triple doble, pero en la que ganó el MVP sería esta. Y ahora pasamos a ver equipos que solo han tenido un MVP en su historia, pero ese MVP ha ganado más de un premio. Y para empezar tenemos a los Denver Nuggets, que son la incorporación más reciente a esta lista. Hasta hace 2 años los Denver Nuggets eran uno de los 9 equipos sin un MVP. Eso ha cambiado con la llegada de Nikola Jokic, que ha ganado los 2 últimos en 2021 y 2022. Un jugador increíble, un pasador de élite para su tamaño, muy buen anotador y un jugador que seguirá compitiendo en la élite por mucho tiempo. No creo que gane el tercero consecutivo, pero ahí está. Y en el pasado, en el año 1997 y en el año 1999, los Utah Jazz tuvieron un MVP. Utah nunca ha ganado un anillo con este dúo de Stockton y Malone, pero Karl Malone ganó 2 MVPs en su carrera. Y bueno, teniendo en cuenta que los Utah Jazz acaban de entrar en una nueva reconstrucción, creo que los próximos años tampoco va a tener un MVP, aunque bueno, tal vez tienen mucha suerte en este draft y las cosas cambian rápido. Vamos a seguir ahora con otro equipo que también ganó un MVP hace mucho tiempo. De hecho, literalmente el primer MVP que se repartió en el año 1956. Y aún por encima ganaría otro 3 años después. Esos son los actuales Atlanta Hawks, en el pasado St. Louis Hawks. Y ese jugador es Bob Pettit, que eso, en el 56 ganó un MVP promediando 26 puntos y 16 rebotes. Y en el 59 ganó otro promediando 29 puntos y 16 rebotes. Y los Cleveland Cavaliers solo han ganado 2 MVPs en su carrera, o solo han tenido un jugador que ha ganado 2 MVPs en su carrera. Ese jugador es LeBron James, que ganó en 2009 y 2010. Como sabemos, tras eso sería The Decision y se iría a Miami, donde también ganaría otros premios, como vemos ahora mismo, porque el último equipo que ha tenido un MVP, que aún por encima ha ganado múltiples premios, son los Miami Heat, que no lo han tenido nunca a nivel de desarrollo orgánico. Tenemos la imagen que ahora ya puedo poner la webcam un poco más grande, porque los Miami Heat tuvieron un jugador, una superestrella increíble, el Dwayne Wade, que estuvo muy cerca de ganar un MVP en su momento a finales de los 2010, pero nunca llegó hasta ahí. Y LeBron James estaba en el mejor momento de su carrera en este momento en Miami, ganaría 2 anillos precisamente en esos mismos años, 2012 y 2013, y sí, es el único MVP de los Miami Heat. Y ahora vamos a pasar a hablar de equipos que han tenido más de un jugador que ha ganado este premio de mejor jugador de la temporada. Y en algunos casos serán 2 jugadores que en ambos casos han ganado solo un MVP. Luego veremos jugadores que han ganado mucho más. Pero empezamos por los Oklahoma City Thunder, que para todo el talento que acumularon en esta pasada década, consiguieron 2 MVPs con 2 jugadores diferentes, pero puede que tal vez hubieran podido aspirar a más, teniendo en cuenta que James Harden también estaba en ese equipo y que desgraciadamente se disolvieron muy pronto. Los Thunder tuvieron a Kevin Durant como el MVP de 2014, con unos promedios de 32 puntos, 7,4 rebotes y 5,5 asistencias. Y luego en la primera temporada de triple doble de Westbrook en 2017 conseguiría también ganar este premio, compitiendo precisamente contra James Harden, un excompañero de equipo. Y bueno, como veis, en la época de los Seattle Supersonics nunca tuvieron un MVP, pero los Thunder en esta última década tuvieron su periodo más dominante probablemente, y bueno, ahora están en plena reconstrucción y a ver cuándo vuelven a alzar el vuelo, ¿no? Y pasamos ahora a un equipo que ha tenido 2 ganadores de MVP, 3 MVPs repartidos en total, y esos son los Golden State Warriors, que con Will Chamberlain, cuando eran los Philadelphia Warriors, ganaron un MVP en 1960. Todos sabemos que Chamberlain tiene más MVPs, lo veremos después en otros equipos, ¿no? Pero con los Warriors ganó un MVP promediando, números absurdos de Will Chamberlain, 37,6 puntos, 27 rebotes. Y luego Stephen Curry ganaría 2 MVPs en 2015 y 2016, cuando estaba empezando la dinastía de los Warriors, después de que en 2015 ganara Curry el MVP y el anillo, no el MVP de las finales porque sería para Iguodala, y esa temporada de MVP más moderada en la que promedió 24 puntos fue seguida por una temporada de 30 puntos, 5 rebotes, casi 7 asistencias, unos promedios increíbles, le entraba todo. Ese Steve Curry en 2016 era espectacular. Y seguimos con otro equipo que ha tenido 2 ganadores de MVPs, 3 MVPs en total, otra dinastía, igual que los Warriors están construyendo ahora, un equipo que ganó también 5 anillos en los últimos, ahora ya 25 años, y esos son los San Antonio Spurs, que tuvieron en 1999
95 a David Robinson como el MVP de la NBA con casi 28 puntos de promedio y 11 rebotes, y luego draftearían con el primer pick del draft poco después a Tim Duncan, que en 2002 y 2003 ganaría el premio a mejor jugador de la NBA con, bueno, unos promedios espectaculares de 25,5 puntos, casi 13 rebotes, 3,7 asistencias en algún caso, 3,9 en el otro, y bueno, aún por encima muy buena defensa y un equipo que ganaba partidos. Y seguimos con un equipo sorprendente aquí, porque no me acordaba de que Charles Barkley... Yo no viví esta época, soy del 92, tenía un año. Para mí Barkley había ganado un MVP, pero creía que había sido en Filadelfia, y no, Barkley ganó el MVP en su primer año en Phoenix. Y eso fue en el año 1993, lo que hace que los Phoenix Suns hayan tenido 2 MVPs en su historia. Barkley era una bestia en aquel momento. Y luego tuvimos a Steve Nash en el año 2005 y 2006. Mucha gente considera que Nash no debería haber ganado 2 MVPs. Y es verdad que puede que sea el ganador con menos puntos por partido de todos. No sé si Wes Unseld Senior promedió menos puntos. Pero Nash en 2005 ganó un MVP con 15 puntos de promedio, 3 rebotes y 11,5 asistencias. Era un pasador de élite, los Suns ganaban muchos partidos y eso. Steve Nash era un grandísimo tirador además, pero no un anotador de volumen, eso está claro. Y ya para acabar, solo quedan un par de equipos que han tenido solo 2 MVPs en su historia, pero ambos equipos han tenido MVPs muy generacionales y eso ha cambiado la situación del equipo considerablemente. Y es que llegamos ahora a los Milwaukee Bucks, que tienen ahora mismo a probablemente el mejor jugador de la liga, y ya no solo por el número de MVPs que tiene, sino por su impacto día a día, y que tuvieron en su momento al mejor jugador de la liga también, porque los Milwaukee Bucks draftearon en aquel momento, si no me equivoco, era Drew Alcindor el nombre, pero cambiaría después su nombre a Kareem Abdul-Jabbar, y Abdul-Jabbar era el jugador más dominante de la NBA en aquel momento y ganaría el MVP en el año 71, en el año 72 y en el año 74, y tras eso cambiaría de equipo y ganaría otros 3 MVPs más, tiene 6 en total, pero Abdul-Jabbar, como veis, promedios de 31,7 puntos, 16 rebotes, en el 72 promedió 35 puntos y casi 17 rebotes, con más de 3 tapones por partido, pero aquí no quería poner muchos stats, es algo simplemente un poco orientativo, ¿no? Y tras eso llegaría Giannis Antetokounmpo, que es un jugador extremadamente dominante en la actualidad, otro jugador que promedia muchos puntos, muchísimos rebotes, muchas asistencias también, muy versátil a nivel defensivo, que cada vez tira más, que ahora mete triples desde el dribbling en el Eurobasket, y bueno, un jugador realmente difícil de parar. Y Abdul-Jabbar es considerado por muchos el jugador más importante de la historia de la NBA, pero para la mayoría el GOAT, el mejor jugador de la historia, es este. La persona que ha hecho que un equipo haya ganado 2 MVPs pero tenga 6 en total, y esos son los Chicago Bulls, y es que está Michael Jordan. Y eso, Derrick Rose ganó un MVP en 2011, eso hace que entren en esta categoría. Michael Jordan es quien los eleva, obviamente. Los Bulls tienen 6 anillos, todo es gracias a Michael Jordan y Scottie Pippen y compañía, obviamente, pero sin Jordan no hubieran llegado a nada de esto. Y Jordan ganó el MVP en el 88, en el 91, en el 92, en el 96 y en el 98, y ni siquiera vemos aquí su temporada de más promedio de anotación. En el 88 promedio 35 puntos, tuvo una temporada de 37 puntos, y hacer eso a finales de los 80 o en los 90 en vez de en los años 60 era muy diferente, pero es que Jordan era especial y un defensor de élite, un jugador temible en el campo además. Y luego tuvimos a Derrick Rose con ese MVP de 2011, cuestionable. Los Bulls tuvieron el mejor récord de la temporada ese año. Rose era un jugador revelación, la narrativa estaba de su parte, era un jugador de tercer año, el MVP más joven de la historia. Es posible que ese MVP hubiera tenido que ser de LeBron James, pero había ganado en 2009 y 2010, ganó en 2012 y 2013, supongo que no quisieron darle 5 seguidos. Y bueno, Rose me encanta. Es probable que no sea el MVP real de 2011. Pero con eso acabamos con los equipos que han tenido 2 MVPs en la historia de su franquicia, y pasamos a un único equipo que ha tenido 3. Solo uno ha conseguido tener esta suerte. Y esos son los Houston Rockets, que tuvieron en el año 79 y 82 a un MVP en Moses Malone, que ganaría luego con otro equipo que bueno, era un jugador súper dominante, muy potente a nivel defensivo, que como veis en el 82 promedió 31 puntos y 15 rebotes por partido. Y poco después alcanzarían su mayor gloria con Hakeem Olajuwon. Este es el jugador que os lideró a 2 anillos, si no recuerdo mal. Un jugador espectacular en esa posición de la pivot, un jugador tan bueno que fue el primer pick de draft de Michael Jordan, y nadie ha reprochado nunca a los Rockets el haber drafteado a Olajuwon en vez de Jordan. Jordan es mejor, Olajuwon fue suficientemente bueno como para pasar esto por alto. Les dio 2 anillos, fue MVP en el 94, era un defensor espectacular. Olajuwon era el auténtico mago del poste, un jugador súper completo, creo que tiene 2 cuádruples dobles en su historia.
Y luego, en 2018, James Harden también ganó un MVP. Harden se pasó varios años a un nivel de élite compitiendo por este premio. Westbrook se lo quitó un año. Y bueno, en el 2018 sí que fue el año en el que consiguió ganarlo, promediando 30 puntos, 5 rebotes y 8,8 asistencias. Y ni siquiera me parece su temporada más dominante. Pero en aquel momento los Rockets ganaban muchísimos partidos y Harden ponía unos números espectaculares. Y ahora, para finalizar, quedan 3 equipos que han conseguido tener 4 MVPs diferentes a lo largo de su historia. Todos son equipos que han tenido mucho éxito, y el que menos éxito ha tenido y el que menos MVPs ha tenido son los Philadelphia 76ers. Si no me equivoco, tienen 3 anillos en su historia, todos de hace mucho tiempo, y tuvieron para empezar a Will Chamberlain, que ganó un MVP con los Warriors, con los Philadelphia Warriors, pero Will Chamberlain era un tío de Filadelfia y después de que los Warriors se movieran a San Francisco, se volvió a Filadelfia, en esta ocasión con los 76ers, y ganarían el año 66, 67 y 68. No es una temporada de 50 puntos por partido, esa fue la del 64, que fue el MVP de Oscar Robertson, pero como veis, bueno, números espectaculares. Luego Dr. J en el año 1981 sería otro MVP de los 76ers. 2 años después tendría un MVP diferente en su equipo, en Moses Malone, que como veis venía de los Rockets de ganar en el 79 y 82. Se cambió de equipo como MVP en el año 82 a los Philadelphia 76ers y volvió a ganar en el 83, o sea que obviamente yo no estaba vivo para este momento, pero sospecho que fue un fichajazo para Filadelfia. Y en el año 2001, Allen Iverson de Answer ganaría también el MVP con un promedio de 31 puntos por partido. Y Iverson no consiguió ganar un anillo con los 76ers, los llevó en una ocasión a las finales, pero es un jugador que marcó historia, un jugador que realmente creó tendencia. Y bueno, el último MVP de los 76ers en el año 2001. Y ahora llegamos a, bueno, el equipo que siempre ha conseguido mantener un jugador de máximo nivel entre su plantilla. Ahora mismo tienen a LeBron James, obviamente siempre hubo un año de vacío de por medio, pero los Lakers son el segundo equipo con más MVPs de la historia de la NBA, tienen un total de 8 premios y un total de 4 ganadores diferentes, y a su favor diré que es verdad, 2 son agentes libres, digamos, 2 vinieron desde fuera, a 2 los draftearon y los desarrollaron ellos. Y en primer lugar tenemos a Kareem Abdul-Jabbar, que como decía venía a ganar 3 MVPs con los Milwaukee Bucks y se mudó a Los Ángeles, se convirtió en la estrella de los Lakers y ganaría el MVP en el 76, en el 77, en el 80. Aquí he colado saca antes de Magic Johnson, roto un poco la cronología, básicamente porque si no, no me cuadraba. Tienen tantos premios Magic Johnson y Abdul-Jabbar que ponerlos juntos me descuadraba todo mucho a nivel visual. Pero O'Neal fue MVP con los Lakers en el año 2000, el único MVP de Shaquille O'Neal, en el momento en el que ya compartía equipo con Kobe Bryant, y los Lakers era un equipo potentísimo que básicamente, si no siguió ganando es porque no se soportaban Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Luego tenemos a Magic Johnson, que fue un jugador drafteado por los Lakers, que de hecho como novato en el año 80, en el año de Abdul-Jabbar MVP, entraría en la NBA y sería MVP de las finales ese año con los Lakers ganando. Y Magic Johnson era un mago, ¿no? Un jugador que, como veis, promedió pues más o menos 22, 23 puntos por partido, con unos 6, 7 rebotes y unas 12 asistencias por partido en sus temporadas de MVP. Y el último MVP de los Lakers fue Kobe Bryant en el año 2008, con promedios de 28 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Y viendo hacia atrás, parece sorprendente que Kobe solo tenga un MVP, pero bueno, en algunos años se lo llevaba uno, en otros otros. Y solo hubo un año en el que quedó libre para Kobe, aunque para muchos sea considerado el mejor jugador de ese momento. Y ya para acabar, el último equipo, el equipo con más MVPs de la historia de la NBA, es un equipo que ha tenido 4 ganadores, 10 MVPs en total. Esos son los Boston Celtics. Como fan de los Celtics, he de decir que me duele ver que el último MVP de los Celtics es del 86. Hace falta actualizar esto un poco. En el caso de los 76ers parecía lejano y era el 2001, en el caso de los Lakers 2008. Boston lleva mucho tiempo sin tener un jugador de este calibre, pero bueno, los Celtics han tenido 4 MVPs, uno fue Bob Cousy en el año 57, y luego ya entraría Bill Russell, uno de los mejores jugadores de la historia, que murió hace poco, que tuvo 5 MVPs con los Celtics, no cambió de equipo nunca, 58, 61, 62, 63 y 65, una bestia defensiva, una bestia en los tableros, un jugador que lideró totalmente este equipo. Luego tenemos a Dave Cowens, que voy a admitir que es el único jugador de toda esta lista que no sabía ni quién era. Cuando me puse a preparar todo esto, yo sabía que Dave Cowens existía, y soy fan de los Celtics, pero claro, año 73 no me lo había visto, la verdad. Y sí, los Celtics tuvieron a un MVP que era un jugador, creo que un ala pivot joven en aquel momento, estaba casi recién llegado a la NBA en el año 73, y luego llegaría la última etapa dorada de los Celtics con Larry Bird en el año 84, 85 y 86, donde ponía unos promedios espectaculares. Un jugador, al igual que Magic Johnson, muy completo, 24 puntos y unos 10 rebotes, 28 puntos, 10 rebotes, más de 6 asistencias por partido en cada una de estas temporadas. Tuvo un año después de casi 30 puntos por partido, aunque no ganaría el MVP ese año. Y sí, bueno, Larry Bird es un jugadorazo, obviamente, y a ver si Tatum consigue entrar en esta lista
lista en breves, pero bueno, lo va a tener complicado porque hay muchísimo talento en la NBA ahora mismo. Y ahora, para finalizar este vídeo, vamos a hacer una mini recapitulación de cómo se han repartido estos MVPs a lo largo de los años entre los equipos, y el recuento, básicamente, uy, qué cambio, ay, me pongo ahí. El recuento básicamente es que hay 8 equipos que nunca han tenido un MVP, 12 que han tenido un único MVP, con eso ya ocupamos 20 equipos de los 30 en total, y solo hay 10 equipos que se han repartido más de 2 jugadores de calibre MVP, o bueno, 2 jugadores de calibre MVP que ganaron el MVP, jugadores de calibre MVP ha habido más en la historia, ¿no? Pero eso se reparte entre 10 equipos en total, 6 de ellos tuvieron 2 MVPs, solo uno tuvo 3 en los Houston Rockets, y 3 equipos tuvieron 4 MVPs a lo largo de su historia, los Philadelphia 76ers, los Angeles Lakers y los Boston Celtics. Tiene sentido que los Lakers y los Celtics, con esos 17 títulos, estén ahí arriba. Philadelphia, bueno, desgraciadamente no ha tenido MVPs tan longevos o no ha conseguido construir tanto en torno a ellos, pero bueno, ganaron algún título también. Y nada, con esto hemos finalizado este vídeo de hoy, en el que, no sé, me apetecía repasar esto, volver un poco al pasado, ver cómo han sido los MVPs a lo largo de los años, ver cómo se han repartido entre los equipos, y la verdad es que me ha parecido un ejercicio interesante. No sé qué os ha parecido a vosotros, os animo a que me lo digáis en los comentarios, y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.